El Señor toma a gente impetuosa como el apóstol Pedro, a gente timorata y miedosa como Tomás, y de hecho toma incluso en cuenta a alguien que le iba a traicionar y que iba a ser quien le iba a vender por 30 monedas de plata, para hacernos saber a nosotros cuán importante es que entendamos que lo importante no es quiénes somos nosotros, lo importante es quién es Dios. Y una de las cosas más importantes que tienes que entender es quién es Dios. Cuando entiendes que Dios es soberano, que Él es grande, que Él es amoroso, que Él es sabio, hay un punto de quiebre de tu propia voluntad, porque tú puedes decidir seguir moviéndote por lo que tú quieres. Y de hecho hay personas que se mueven entonces por sus temores, se mueven por su ansiedad, se mueven por su materialismo, se mueven por una serie de cosas que no les traen absolutamente nada de beneficio. Y aún así hay cierta resistencia a entender que el conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, nos lleva de triunfo en triunfo. Hoy por eso he decidido recordarte que tú tienes que preguntarte: ¿soy discípulo del Señor Jesucristo? Y solo hay dos respuestas: sí o no. Así es que bajo esa perspectiva y la respuesta que te des, toma en consideración lo que el Señor Jesús va a mostrar. Vemos nosotros acá que el Señor va a comenzar diciéndonos que Él es más grande que nuestra propia misión. En la tierra tenemos una misión. Tal vez tú no lo sabías, tal vez has andado medio perdido en esto, pero déjame decirte algo. Cuando tú entiendes que tienes una misión, no tienes 2, 3 o 4, una misión, resulta que te enfocas. Ya no sales de esa burbuja de concentración en la cual normalmente tú andas de un lado para otro, saliéndote y pensando en tantas cosas que te terminan apabullando. Comienzas a concentrarte en qué es lo importante en la vida. Nosotros vamos a fallecer, no vamos a vivir eternamente aquí en la tierra. Por eso no podemos estar pensando que el encierro es la manera de vivir, o que el distanciamiento es siempre lo que voy a practicar. Hoy traigo estas palabras para recordarte, querido hermano, que hay tiempos para todo. Y creo yo que estamos sabidos de cómo atender las circunstancias presentes para poder como iglesia entonces hacer un esfuerzo de comenzarnos a reunir. El 21, toma nota. No sabemos los horarios todavía, es muy probable que comencemos con 1 o con 2 servicios. Toma nota, porque lo que te quiero recordar es que hemos de seguir los dictados del Señor, ni siquiera los dictados del corazón. ¿Has oído a estas personas que dicen: si tu corazón te dice que hagas algo, hazlo? No, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Tienes que saber que el corazón ha de seguir la voluntad expresa del Señor, y Él te va a decir hoy, te va a recordar que tienes una misión. Leo: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Noten la autoridad que Jesús le da a sus primeros discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y aquí viene la clave el día de hoy: de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posad ahí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. De veras que Cristo nos desafía, porque cuando nosotros leemos y escuchamos lo que el Señor nos está diciendo, en este momento vamos a recordar que este es el segundo discurso que el Señor da a sus discípulos. El primero es el que se conoce como el Sermón del Monte. En esa enseñanza de la montaña, el Señor les enseña a los discípulos cómo ser bienaventurados. Les habla de que hay que amar concienzudamente, pero al final les recuerda que lo que hace que la casa no caiga es que tenga un fundamento sólido. Y Jesús sintetiza esa enseñanza diciendo: mis palabras son ese fundamento. Ahora viene esta segunda perspectiva en la que el Señor va a comisionar a algunos discípulos
o mejor dicho, a sus discípulos que todavía no saben todo lo que va a pasar en la vida de Cristo, todavía no entienden ni siquiera a cabalidad que Él va a dar su vida y que va a morir, y están en una serie y en un proceso de aprendizaje donde el Señor ahora les va a decir: tienes que entender que yo soy más grande que tu misión, que tu Dios es más grande que tu misión. Tu misión es preciosa. Tu misión es llevar paz, llevar el evangelio de la paz. Claro, quien reciba ese evangelio va a recibir la paz, pero quien no lo reciba va a rechazar la paz y regresará a aquel que está compartiendo. Por eso, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, cuando uno va a una persona y le presenta a Jesucristo, si dado un tiempo esta persona decide rechazarlo, no seamos tan infructuosos de pensar que hemos de seguir ahí en ese mismo lugar. Hemos de pasar a otra persona y no quitar la oportunidad que otra persona conozca a este Cristo Jesús que por esta fue rechazada. Recuerdo que alguien escribió un lindo himno, sí lindo, pero con algunas cosas a reflexionar que nos hacen pensar que tal vez no lo pensó bien. Porque recuerda usted que algunos han cantado: sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Y la cuestión es que no tiene sentido. ¿Cómo voy a ir a sembrar la semilla que debe estar en una tierra fértil en un corazón de mármol? Jamás va a fructificar. Y Jesús está enseñando eso. Él está enseñando entonces que si en un lugar no hay fruto, tenemos que ir a otro corazón y compartir. Y tenemos que recordar que el Señor nos dice: recuerda que yo voy contigo, soy más grande que la misión que te estoy encomendando, una misión que debes de realizar, pero yo soy el que te ha de respaldar. Te respaldaré tanto que ni te preocupes por estar buscando el recurso que necesitarás. Y aquí hay una palabra para muchos el día de hoy. Dice el Señor Jesús: de gracia recibisteis, da de gracia. Hoy en día todo el mundo quiere cobrar. Como dijo alguien, le hago el favor dependiendo el color del billete. Y hemos olvidado, muchos, gracias a Dios, otros no, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia. No puedo ponerle unos honorarios a la predicación de la Escritura. Algunos que se equivocan dicen: es tan valiosa que tengo que cobrar, y tengo que cobrar caro por lo valiosa que es. Oye, el Señor te está hablando a ti. Tú que has hecho sentir a todo mundo que lo más importante es el recurso económico, hoy te dice: pues si tan importante es todo lo que recibas, dalo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, que suponiendo que en la vida ministerial solo recibieras un centavo y no más, agradecido deberías de estar, puesto que el Señor te tuvo por fiel para ponerte en el ministerio, y todo lo que tú has recibido, lo has recibido de gracia. Ahora, amados hermanos, noten ustedes que el Señor está desafiándolos ya en este momento. Algunos hemos estado muy timoratos pensando: pero no me está yendo muy bien y peor si me va a ir peor. O tal vez, ¿cómo voy a tener en mi casa gente que va a comer para tenerle algún estudio y bendecirles? No te preocupes. Los que entendemos que Dios es grande, hemos descubierto que Él siempre provee de maneras que ojo no vio ni oído oyó. Así es que te quiero recordar: el Señor es más grande que tu propia misión, pero tú tienes una misión que te da claridad y te quita dificultades. Ahora hay una segunda cosa que vamos a ver en esta enseñanza de Jesús, y es que Él te va a enseñar también que Él es más grande que nuestros adversarios. Voy a leer y después explico. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Qué lindo ser una oveja. Pero ¿te imaginas qué significa ser una oveja en medio de lobos? Ahí ya no es tan lindo probablemente ser oveja. Voy a explicar. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo.
Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, o sea a Jesús, llamaron Belzebú, ¿recuerdan ustedes? ¿Cuánto más a los de su casa? Y aquí el Señor nos va a sintetizar diciéndonos otra vez que Él es más grande que nuestros grandes desafíos, porque Él es más grande que nuestros adversarios. Y vamos a explicar un poco lo que está diciendo aquí el pasaje. El Señor sabe que nosotros somos de su pueblo y somos ovejas de su prado. Pero muchas veces esta oveja va a tener que, sin saber exactamente quién es, tener contacto con algún lobo. En términos naturales, el lobo es un depredador y precisamente él va tras las ovejas y las toma como su comida. Por eso el Señor dice, como en este mundo habrá tanto adversario que no creerán en mí, no creerán en mis palabras, aprendan a ser prudentes. Y aquí se usa un dicho que nos hace sentir lo equilibrado que debe ser uno. Por un lado, uno debe ser, dice la Escritura, prudente como serpiente. Esto significa que nosotros tenemos que tener prudencia en todo. Ahora, no es esa prudencia que el ser humano puede llegar a levantar, a hacer crecer. La prudencia aquí, cuando vemos en el contexto de Mateo, tiene que ver con siempre apegarse a lo que el Señor enseña. Si yo conozco la Escritura, la misma Escritura me va a dar esa prudencia. Pongo un ejemplo. Hace un tiempo me asaltaron y me pusieron una escuadra en el pecho. Inmediatamente pensé, ¿qué dice la palabra en relación a esto? La prudencia me dirigió por la palabra a recordar que si alguien me pedía la túnica, yo diera también la capa. Y este ladrón lo primerito que me pidió fue mi chumpita, último modelo de cuero. Dame la chumpa. Y ante una pistola ahí ya levantado el disparador, pues con todo gusto se la di. Pero fue más porque el Señor me recordó lo que es la prudencia. Pero también dice que hay que ser, literalmente dice la palabra, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es decir, que en nuestro corazón tiene que seguir siempre habiendo esa pureza, esa delicia del amor de Cristo manifestado hacia los demás, de tal manera que conozco la Escritura, pero me muevo hacia hacer lo que ella quiere, porque amo al Señor. Y yo sé que Dios, que es más grande que nuestros adversarios, Él va a obrar. De tal manera que el Señor dice que nosotros debemos de tener entendimiento de que podemos ser increpados, podemos ser llevados ante un tribunal. El apóstol Pablo explicaba que él sabía que podía ser llevado ante tribunal humano, pero de todas maneras, en medio de todo eso, el Señor nos recuerda, Él es grande. Aunque estés delante de un gobernador que se burle de ti, un maestro de universidad que se ría de lo que tú crees, aunque estés delante de cualquiera que te ataque, no te preocupes de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. Ahora quiero aclarar, aquí no está diciendo para nada que lo que se va a dar en aquella hora es como que tu mente está en blanco y en ese momento el Señor va a comenzar a traer lo que tú tienes que decir. El Señor enseña ya en un pasaje que hoy casi lo vimos porque los niños tuvieron en su enseñanza el recordar en San Juan 14:27 que el Señor Jesucristo dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El verso anterior nos recuerda que cuando nosotros estemos en la situación donde alguien nos pida defensa de nuestra fe, el Espíritu Santo lo que va a hacer es recordarnos, ojo, recordarnos todo lo que Jesucristo nos ha enseñado. Por eso el Señor claramente dijo: bienaventurados los que oyen y guardan mis palabras. Y es notorio saber entonces que cuando alguien te pregunte sobre cualquier cosa, te increpe, Dios con su Espíritu Santo te hará recordar de todo eso que tú has aprendido, justamente la palabra que en ese momento te ha de dirigir. Por ejemplo, si en este momento alguien me dice: mira, es más importante que sigas los lineamientos médicos que el confiar en el cuidado de Dios, perdón, no lo puedo recibir. Mayor es Dios que cualquier otro asunto.
Y cuando yo pienso en el Señor, Él me dice, por ejemplo, en el Salmo 91, que a mí no me llegará la peste. ¿Qué significa? Significa que en última instancia, aunque tenga todos los cuidados, podría llegarme, pero mi confianza no está en mis cuidados. Es como cuando yo trabajo. Mi confianza en tener el recurso no es porque yo trabajo, es porque sé que Dios usará como instrumento a aquel que me dio trabajo, el mismo trabajo en sí, pero el proveedor es Dios. Mi Dios es el que suplirá todo lo que me falta. No soy yo el que autosuple pensando que soy independiente de mi Padre Celestial. Y Jesús quiere recordarte que cuando descansas en el entendimiento de quién es Dios, vas a darte cuenta que el adversario podrá ser muy difícil, pero Él te va a bendecir. Y en el pasaje se nos dice entonces que inclusive los adversarios pueden ser los más cercanos a nosotros. Ahora, aquí quiero aclarar algo, porque amigos que me están escuchando, probablemente alguno dirá, ¿o será posible llegar a ese extremo? Quiero decirte que hemos visto el caso. Cuando una persona decide ante esa disyuntiva de si sigue al Señor o si no lo sigue por causa de lo que la familia desea, pues cuando se sigue al Señor se torna una enemistad que no es por causa de que quien recibe al Señor quiera romper la paz, sino porque sencillamente no puede haber una relación de paz entre la luz y las tinieblas. Y hay un momento donde aquel que va a seguir a Jesús, aunque no quiera, resulta que es rechazado. La chica que hoy escuchamos en el testimonio hace un momento, ella no vive en Guatemala, es nuestra misionera en Turquía y nos ha compartido justamente esa situación que se vive allá. Sencillamente tú te declaras como cristiano y automáticamente eres un objetivo para ser en muchos lugares muerto. Entonces Jesús lo que nos va a decir aquí es lo siguiente: no se preocupen. Hoy estamos viviendo vidas que a mí me asombra. Pensé que había gente que había llegado a confiar en el Señor y parece ser que cada día menos se confía en el Señor. Quiero recordarte que cuando Jesús te dice no te preocupes, no solo te está dando una indicación para que tú le sigas a Él, que es lo más importante, pero también como un corolario de bendición y una serie de ramalazos ahí de bendición. El Señor lo que te está diciendo es que si no te preocupas vas a estar más sano. Si no te preocupas vas a trabajar mejor. Si no te preocupas vas a estar mejor en la familia. Si no te preocupas vas a poder ir a cualquier parte, seas una zona roja, una zona anaranjada o una zona lo que sea, y vas a estar con la paz del Señor guardando tu corazón. Y es aquí entonces, amigos queridos, que yo les quiero animar a que ustedes se pregunten qué les mueve en la vida. Porque si hasta hoy te ha movido no el amor del Señor y el amor al Señor, si no te ha movido la confianza en el Señor, te puedo asegurar que seguirás teniendo ese desasosiego, esa verdadera preocupación y ansiedad que traerá dificultad no solo a tu salud, no solo a ti misma, a ti mismo, sino que también se irradia como la amargura. Recuerdan lo que dice Hebreos: no hay que dejar que en nosotros nazca alguna raíz de amargura, porque va a contaminar a aquellos que estén alrededor nuestro. Por eso es tan importante tomar en serio las palabras de Jesús. Y Jesús te está diciendo en este momento entonces que Él quiere que tú no vivas aprisionado por ese pasado de preocupación. No te preocupes, el Espíritu de vuestro Padre hablará en vosotros. Y aunque haya una lucha intestina tan cercana de aquellos que son nuestros familiares, hay un momento donde tienes que saber que Dios, lo decimos con amor y respeto, es más grande que nuestros familiares más cercanos. Claro, no son excluyentes. Es decir, yo amo a Dios y no tengo por qué dejar de amar a mis familiares. Más bien me doy cuenta que cuando amo a Dios, les amo aún más. Y recuerden, amados hermanos, el amor, dice la palabra, cubrirá multitud de faltas. No eres tú el que va a rechazar, pero tienes que saber, y Jesús lo está advirtiendo, vas a ser rechazado. En lugar de decir yo nunca me esperé que a mí alguien me rechazara, si tantos favores que le hice, uno dice al ver la enseñanza de Cristo, sí, entiendo, no todos pueden aceptar las enseñanzas y a Jesús como único y suficiente Salvador. Por eso es tan importante entonces que veamos nosotros lo que el Señor nos está diciendo aquí. Y nos dice, no se asombren si yo, que soy el Hijo de Dios, fui tildado de que era Belcebú. ¿Recuerdan ustedes? A Jesús o de Jesús se dijo que él tenía demonio. Entonces viene aquí Jesús y va a usar eso como un argumento de enseñanza. Y les dice a los discípulos, si yo que era el mero mero, el maestro,
Fui tratado así. ¿Ustedes por qué piensan que merecen ser tratados con más cordialidad? Y Jesús claramente aquí nos dice, el discípulo no es más que su maestro. Oigan, discípulos del Señor, de la iglesia a la cual ustedes pertenecen, el discípulo no es más que su maestro. Usted no es más que el Señor, ni el siervo más que su Señor. Así es que Dios es más grande. Por eso le recuerdo, ante nuestros más grandes desafíos, Dios es más grande que nuestra misión. Dios es más grande que nuestros adversarios. Él es más grande que nuestras necesidades. Él va a proveer lo que necesitamos. Él es más grande que nuestros familiares cercanos. Y por eso quiero entonces avanzar, y el Señor va a decir a partir del verso 26 otra vez de una manera intensa. Así que, en conclusión, ya les dije algunas cosas, tomen nota de esto. Lo que podemos nosotros amarrar ahorita es lo siguiente: no los temáis. Y saben, hermanos, el miedo es uno de los peores motivadores que está dirigiendo a la gente el día de hoy. He hablado con varios hermanos médicos y me han dicho que la gente está muriendo más por miedo que por otra cosa. Y de hecho, uno descubre que el miedo paraliza. En la parábola de los talentos, Jesús muestra que ni siquiera el talento que había recibido aquel que lo recibió, lo usó. ¿Por qué? Porque el miedo lo encerró, el miedo lo esclavizó, el miedo ha hecho estragos. Por eso fue que yo tomé tiempo para predicar, hermanos, y enseñarles unas 30 cápsulas donde Jesús constantemente, donde la palabra, el Espíritu Santo de Dios nos dice: no temáis, no temáis, no temáis, no os preocupéis. Y sin embargo descubro que es tan difícil lidiar con el miedo porque no hemos enfocado nuestro corazón en aquel que es más grande que cualquier cosa que pudiera causarnos un poco de miedo. Así es que noten ustedes que el Señor va a decir: así que no los temáis. ¿Y por qué? Porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Hoy que estábamos viendo la enseñanza hacia los niños, también me llamó la atención que ahí vimos nosotros como una chica que estaba enseñándonos, les decía a los niños, ¿verdad? Pórtense bien porque Dios lo sabe todo. Y es lo que está diciendo el pasaje. Tienen que saber en última instancia que quien sabe lo más profundo de todas las circunstancias es el Señor. En eso debe de estar la confianza. No hay que temer el que alguien va a querer hacerme algo malo. Sencillamente Dios es el que sabe cómo están las circunstancias, y Él es el que va a dirigir las circunstancias, y Él es el que en esa actitud de confianza que yo tenga en Él determinará cómo ha de protegerme. Yo lo que sé es que debo confiar en el Señor. No sé exactamente cómo Él me va a proteger, pero sé que cuando yo confío en Él, de manera que ni me imagino, Él va a hacer esa obra de protección en mi mente, en mi corazón, en todas mis emociones, pero también en las circunstancias. Y el Señor va a crear senda, como dice la palabra, donde a veces creemos que no hay. Y Dios obra, como dice el canto, porque es basado en la palabra, en maneras que tú ni te imaginas. El Señor hace de sus misericordias precisamente caminos nuevos cada día para que nosotros veamos cómo Él nos resguarda. Por lo tanto, dice la palabra: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y otra vez viene la enseñanza. Amados hermanos, sigan proclamando a Cristo. No se confundan. Esto de que está recluido en la casa no significa que ya no voy a tomar tiempo para hablar con los que están necesitados del Señor. Hay que seguirlo haciendo. Y va a enseñar aquí entonces Jesús de una manera categórica algo en lo cual todos debemos de tener entendimiento. Nosotros como seres humanos nos preocupamos más de la cuenta por salvaguardar nuestro cuerpo, digo, ante la muerte. Y entonces uno hace todo lo posible. He visto casas que tienen razor, que tienen perros, que tienen guardaespaldas, que tienen cámaras, que tienen guardianes, tanta cosa, porque queremos salvaguardar la vida física. Note lo que Jesús va a enseñar ahora. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo. Ojo, cuando voy a Hebreos, y eso me encantó cuando tratamos este tema de la salud física, me llamó la atención, hermanos, que de algo que nos libró el Señor a quienes entendemos la obra de Cristo es del miedo a la muerte. Nosotros hemos de entender que ese miedo que por naturaleza tenemos a la muerte ya no lo debemos tener más. No para ser impulsivos ni para ser insensatos, no, pero sí para tener una paz de espíritu, que es la que el Señor nos da.
puesto que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que note ahora, por favor, que el Señor dice: no temáis a los que matan el cuerpo. Es decir, aquí hay mucho que el Señor nos está diciendo, pero cuando tú temes a los que matan tu cuerpo, no solo te estás concentrando en un miedo que no deberías de tener, en un miedo que te apaga todos tus sistemas de productividad y todos tus sistemas de salud, sino que además de eso, cuando tú te concentras entonces en el miedo y en los que matan el cuerpo, resulta que tampoco realizas la misión que el Señor te ha encomendado. Y Él te va a decir: ¿qué hiciste con esta comisión que te entregué de ser mi testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? ¿Escondiste esa comisión? ¿Se te olvidó que esa era la comisión por la cual te tuve en la tierra? Yo quiero decirles, hermanos, que Dios nos tiene aquí en la tierra no para tenernos sanos, que si lo hace, gloria sea su nombre. Dios nos tiene en esta tierra no para que seamos conocidos. ¿Usted cree que a mí me importa que el mundo, 3, 4, 10 gente sepan mi nombre? A mí no me interesa en lo más mínimo. No me interesa para nada, porque yo sé que no estoy en esta tierra para levantar, hermanos, vítores. Yo no soy el predicador o el cantante que va a buscar mover toda la mercadotecnia y ser conocido y tener mi 1, 2 millones, 5 millones de seguidores. Eso no funciona en cuanto a comparar para qué me tiene Dios aquí en la tierra. ¿Sabe usted para qué me tiene Dios aquí en la tierra? Y a usted me tiene aquí precisamente para dar a conocer su nombre. Porque el nombre, que es sobre todo nombre, es el nombre del Señor. Y nosotros, confundidos todavía, muchos de nosotros seguimos el nombre de fulano, de mengano. No los desprecio, tal vez en realidad pareciera que eso quiero hacer. No, les amo, pero una cosa puedo decirles: no puedo comparar ni mi nombre ni el nombre de nadie en relación al maravilloso nombre de Jesucristo. Nombre sin igual, el nombre que es sobre todo nombre. Dice la palabra que en ningún otro hay salvación, solo en el nombre de Jesús. Y yo sé que muchos allá en su casa dijeron amén. Gloria sea al Señor. Así es que noten, por favor, que el Señor entonces dice que no hay que temer a los que matan el cuerpo. Y noten lo que dice: mas el alma no pueden matar. Y aquí Jesús usa una dicotomía. Él va a hablar del cuerpo, o del ser humano, como dicotómico. Por un lado está el cuerpo y por otro lado está el alma. En muchas oportunidades Él incluye en el alma el espíritu. Por ejemplo, como cuando dice: ¿de qué aprovechará al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Y lo que le voy a decir ahora es más importante que cualquier otra cosa. Entonces, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y quiero aclarar: no es una destrucción de aniquilación, es una destrucción de permanente sufrimiento, porque no hay cosa peor que estar separada del Señor. Entonces Jesús va a decir: no te preocupes por cómo está, es decir, preocúpate por tu cuerpo. Quiero decir bien las palabras. Pero lo más importante no es que te esfuerces tanto en cuidar tu cuerpo. Lo más importante es que siempre te preguntes cómo está tu alma. Porque si tú internamente estás bien, sencillamente esto va a catapultar de una manera excelente también todas las circunstancias de tu cuerpo, para que como dice Romanos 12, sea presentado en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Hoy hay gente que me asombro. Gente que dicen 30, 40, 50 años de servir al Señor y están encerrados en una madriguera donde no quieren saludar a nadie, no quieren interactuar con nadie, y andan pensando egoístamente: me van a traer el virus, me van a traer la enfermedad. En lugar de cambiar la dinámica y decir: voy a llevar bendición, voy a llevar la paz que el Señor me dio, porque a donde voy llevo ese regalo de amor que Cristo ha venido a hacer a mi vida. Así es que, hermano, usted toma la decisión. Hay que definitivamente entender que estamos en una disyuntiva, y en esa disyuntiva tenemos que ser selectivos. Hoy se habla mucho de que no hay que discriminar. Claro que hay que discriminar ante una disyuntiva. O sigues tus propios lineamientos o sigues los lineamientos del Señor. Ahí el quid de la cosa. Yo he aprendido, y le comparto esto como un testimonio, amigo querido, que siempre que seguí mis propios lineamientos, en mí no hubo ni paz ni tranquilidad, y la verdad es que no hubo los resultados que yo imaginé. Pero cuando comencé a seguir los lineamientos del Señor, descansar en Él, esperar en Él, buscar no preocuparme, sentir que el Señor es el que vale, que digan de mí, que hagan conmigo, el Señor es el que vale,
las cosas se tornan verdaderamente lo mismo que dice es Jesús y lo que dice el salmista, que el hacer la voluntad de Dios, eso es lo que agrada. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, yo quiero hoy, ya llegando esto a una conclusión, recordarle entonces que Jesús va a darle mucha tranquilidad a su vida hoy. Me encanta, Él nos está diciendo, tienes una comisión, pero no olvides, soy más grande yo que la comisión. Como soy más grande que la comisión, tienes que cumplir la comisión. Si yo fuera menor que la comisión, pues no la cumplas, pero como soy mayor, ojo, cúmplela. Pero también te va a decir, bueno, también recuerda que se van a levantar adversarios. Tal vez tú has estado ahí intimidado. No te intimides, confía en el Señor. No se trata de pelear contra sangre y carne. No, la Biblia claramente nos dice que no. Se trata de confiar en el Señor, aunque hayan adversarios. Y luego viene el Señor y te dice, necesidades, no te proveas de tanta cosa. Dios va a proveer, ciertamente, Él va a dar. Eso le está diciendo a sus primeros discípulos, para que sepan que a donde vayan, hermanos, el Señor nos va a proveer sustento y abrigo. Y note usted, estén contentos con eso. Es decir, el contentamiento no viene de tener mucho. El contentamiento viene de reconocer lo que tenemos y de apreciar lo que tenemos. Y si eso aparentemente es poco, no se lo crea. Por ejemplo, digamos que usted va a ir a un restaurante o va a comer en su casa, usted decide. En la casa, lo que en el restaurante le cuesta 40 quetzales, en la casa le va a costar 7 u 8 quetzales. Pero si usted hace algunos arreglos, de repente hasta le cuesta 4 o 5. Para esto tiene, no tiene para esto. Y usted dice, ay, pobrecito de mí, no puedo ir al restaurante. No, pobrecito sería si no tuvieras para comer en la casa. Pero ahí tienes. Y es más, es muy difícil que la comida de tu casa te cause daño, porque tus bacterias ya te conocen. Es decir, todito tus contaminantes son tuyos y tu cuerpo se ha habituado. Es increíble esto. Así funciona la vida. ¿No le ha pasado que usted come en la casa y perfecto, solo sale a un restaurante donde hay desinfección, donde usted se echó una cosita en las manos, donde todo mundo le hizo daño? Y usted ya comienza, ¿no será este un síntoma de esta peste destructora que hay hoy en día? No, aquí está mucho de eso. Ahora, no estoy negando que sí hay una peste. Lo que estoy diciendo otra vez es lo mismo. No estoy negando que no hay que ver las necesidades. No estoy negando que no hay que hacer cosas para cuidarse. Pero sí estoy diciendo, tienes que ver más a Dios. Tienes que descansar más en Dios. Mire, tal vez esto no va a gustar a algunos, pero digo porque hay personas que no han tomado como amigable a Martín Lutero. Porque Martín Lutero se opuso al sistema, ciertamente. Eso reconocemos que fue una lucha para él también. Pero el asunto es que hubo un momento donde se perseguía la vida de Martín Lutero. Ya habían hecho muchas cosas en contra de él. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? Inspirado por el Señor, reconoce que no puede descansar en sus propias fuerzas, ni en la de sus amigos, ni ciertos reyes que le querían respaldar, sino que él comienza a escribir un himno y dice: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. ¿Recuerdan ustedes? Acósanos Satán con furia y con afán, por armas deja ver astucia y gran poder. Pero él mismo dice: pero no hay otro como mi Dios en la tierra. Ven ustedes, hermanos. Así es que les quiero animar entonces a que hoy se hagan la pregunta ahí: ¿qué va a seguir guiando su vida en este 2021? Porque no es el cambio de año en sí lo que nos va a dar una nueva vida. Es la decisión de aceptar responsabilidad. Así es que se crece la fe. Responsabilidad ante el Señor. Entonces, como hay que concluir, noten lo que el Señor va a decir para que tengamos esa bendición de que aunque Él nos comisiona, también como Él nos cuida y nos anima. Noten, dice, después de decir que no hay que temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, dice: temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Miren las preguntas. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Resulta que los pajaritos eran tan baratos en este lugar, ¿verdad? Eran como gorriones que se vendían 2 por 1 sola moneda. Y si usted compraba con 2 monedas, le daban de ganancia a otro, dicen los historiadores. Le daban 5 pajaritos. Eran baratísimos, los cultivaban. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, sin la voluntad de Él, sin que lo sepa. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es más grande que cualquier desafío. Porque nuestro Padre es más grande que todo lo que nos pudiera pasar. Hoy lo enfoco en estas áreas: misión, adversarios, necesidades, familiares cercanos. Nuestro Padre es más grande, pero pon cualquier otra cosa y resulta que Dios es más grande que cualquier otra cosa.
Entonces dice la escritura, dice, no se venden dos pajarillos, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Qué chilero. Se me sale, hermanos, el lenguaje, no sé si es coloquial, pero qué calidad. Saber, por ejemplo, para los que nos estamos quedando sin pelo, que cada vez que usted ve un pelito en la almohada, en lugar de preocuparse, ya mero que uso Regain, ya mero que voy a hacerme el tratamiento de aquel lugar donde con un robot le operan a uno ahí, hermanos, y le ponen otra vez el pelo y a uno lo dejan puro Luis Miguel. Ya mero que voy a hacer algo para tener pelo, pero verdaderamente exuberante y parecer el Sansón moderno. No, no sería el Sansón. ¿Cómo se llamaba el hijo de David? Aquel hijo que era precioso. Absalón. Tuve un lapsus calamitus. Absalón, ¿se imagina? En lugar de estar pensando en eso, usted ve un cabellito en la cama, primero diga, el bello durmiente. Y luego diga, pensar que me recuerda que mi Padre Celestial quiere que viva sin afán, en paz, en calma. Fíjese que un día, como aquí está mi amada esposa mientras predico, yo le preguntaba a Ani, mi cielo, parece que yo voy a ser calvo. ¿Te importa eso? No, me dijo. Yo prefiero a una persona pelona que peluda. Uf, qué quitada de peso, hermano. La gracia de Dios. Y yo preocupándome un poquito, ya mero que me pongo una alfombra aquí, ya mero que hago algo, ya mero que le pido a ella que me haga un gorrito de crochet que parezca pelo. ¿Sabe qué hice un día? En una paca había una peluca colocha. Y dije, yo me la voy a llevar. Y allá en la casa hice broma unas cuantas veces y les hablé del don de sanidades poniéndome la peluca. Miren, ya tengo pelo, ¿verdad? Claro, era una broma y todos reíamos y nos gozábamos. Solo ilustro. En Dios hay que descansar, porque nuestra vida en la tierra tiene una connotación. Iremos envejeciendo y se irá tornando siempre en menos juvenil nuestro aspecto. Y por fuera, dice el apóstol, aunque nos envejezcamos, no obstante, por dentro nos rejuveneceremos. Bueno, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Termino recordando entonces que el Señor va a dar recompensa a quienes lo ponen a Él en primer lugar. Más que a padre, más que a madre, más que a cualquiera. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces dice el Señor, para terminar, dice: el que a vosotros recibe, verso 40, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Termino explicando esto. Algunos aprovechadines por ahí dicen que como él es profeta y llega a un lugar a profetizar, que entonces debe de prepararse una ofrenda grande para el profeta. Y en la medida en la que más den a ese profeta, ustedes tendrán más recompensa porque ayudaron a un profeta. ¿Es eso lo que dice el texto? Es más, ¿qué les parece si aquellos profetas que dicen eso recibieran de parte suya mejor el vaso de agua? Porque Jesús es claro ahí y dice: mejor den un vaso de agua bien motivados, sabiendo que es para promover la obra del Señor al que lo necesita, y así que tendrá recompensa, así sea solo un vaso de agua fría que dé en el calor, que dé usted en el calor a veces de lugares como Palestina, allá esa parte del oriente donde era tan complicado el calor. Y entonces el Señor dice: pues el que ayude al profeta, recompensa de profeta tendrá. El justo que aplique esa dinámica de bendecir a otros recibirá también recompensa de justo. ¿Qué significa? Miren, hermanos amados, ¿sabe qué significa? Significa exactamente lo que Pablo enseña en Gálatas 6, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que si usted a un profeta le da algo en esa dinámica de saber que él está predicando la palabra, resulta que el Señor dice: pues a ti también te van a tratar como profeta. Cuando tú vayas a otra parte, ahí te van a dar algo. Y así trabaja el Señor.
A mí me ha pasado, hermanos, que a veces voy a un lugar y recibo por amor de algunos hermanos algún regalo, y vengo yo y de una vez lo comparto hacia alguien más, y resulta que yo que bendije, ¿verdad?, a aquel que lo recibió, es porque él también había bendecido antes a alguien más. Bueno, qué lindo poder dar un vaso de agua y saber que hasta eso va a tener recompensa. Pero si ustedes observan, Jesús aquí está hablando fundamentalmente para seguir animándonos a que nuestro trabajo sea útil. Jóvenes, aquí donde yo estoy hoy compartiendo, hay algunos jóvenes. Y el joven está en el momento de hacer su ministerio, a veces no teniendo claramente cuál es su motivación. Por ejemplo, y no lo estoy asegurando, solo ilustrando, quien toca la guitarra es posible que lo que le gusta es cómo se mira él con la guitarra, cómo hace si tiene guagua vibrar la guagua. Tal vez a él le encanta que la gente diga: es que qué buen guitarrista sos, qué velocidad la que tenés. O el que canta, yo he oído algunos que cantan, dice: ese coro, ese grupo sin mí no es nada. ¿Cómo va a ser eso? Hermanos amados, el que toca la guitarra, el que predica, el que hace lo que hace, tiene que entender que debe de hacerlo sencillamente porque ya fue rescatado, y que la alegría es hacerlo porque el Señor nos comisionó, y a partir de ahí Dios hará muchas cosas en nuestra vida. Resumo: nuestro Dios es un Dios grande, amén. Por lo tanto, como Él es grande, es más grande que tus desafíos. Sobre todo los desafíos, hemos visto hoy, que tienen que ver con la proclamación del evangelio. Ahí es donde tienes que concentrarte. A veces la gente piensa que qué terrible tener una enfermedad, que qué terrible tener una dificultad. Perdona, no, qué terrible no hacer la voluntad del Señor, qué terrible no compartir a Cristo. De eso nos va a pedir cuenta. Qué terrible es vivir la vida, pasarla de largo. Miren, la dinámica de este tiempo en la que no nos hemos reunido me ha enseñado algo. A esta iglesia seguramente habían muchos, sobre todo varones, que venían porque la esposa los andaba jalando. Vamos, mi amor, vamos a ir a la iglesia. ¿Ha visto esos casos? Y el hombre regañadientes va, él nunca hace nada, nunca lleva la Biblia para estudiar, no colabora. Él siempre está ahí a la par de la esposa, y la esposa en una efervescencia queriendo servir. En estos días aprovecharon todos esos maridos para ya desconectarse completamente. Están más conectados probablemente con el Real Madrid o con el Barcelona. Están más conectados con Netflix. Y lo digo claramente, están más conectados, hermanos, con cosas que no son edificantes en el YouTube o tal vez en Facebook. Están más conectados con su negocio, con sus hobbies, con todo aquello que no tiene que ver con oír de lo que Dios quiere. Pero yo les quiero decir algo: ¿de qué aprovechará el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Así es que evalúate, y ahora que vamos a ver el año 2021 con otros ojos, decide ponerte en la brecha para ayudar a los demás, sobre todo en esta época que está viviendo la humanidad, a transmitir la paz de Dios, que solo se encuentra en Jesucristo. Esta paz que quita temor, esta paz que quita preocupación, esta paz que quita resentimiento, esta paz que es producto de la gracia de Dios, esta paz que quien no la necesita y que quien la recibe la pueda compartir. Padre, gracias por quienes están conectados en este momento. Oramos que les des esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se dejen, Señor, minimizar en su fe por causa de la prudencia. Hay que tener prudencia, lo entendemos, pero también, Señor, hay que confiar en tus promesas. Que podamos ser astutos como serpientes y prudentes como serpientes, y sinceros como palomas, sencillos como palomas, como dice esta versión. Ayúdanos entonces en estos días a seguir degustando la grandeza tuya. Que podamos ante cualquier adversidad decir: mi Dios es más grande. Ante cualquier adversario, mi Dios es más grande. Ante cualquier mara ahí en la colonia, mi Dios es más grande. Ante cualquier situación de extorsionadores, mi Dios es más grande. Ante cualquier enfermedad, mi Dios es más grande. Ante toda circunstancia, mi Dios es más grande. Ayúdanos, Señor, en este camino de peregrinos que tenemos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones de Dios para sus vidas.
Gracias. Le recordamos seguirnos durante la semana en las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Su Presencia Ministerios. Gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima semana en otro devocional en línea.